Bueno, pues voy a poner más para atrás. Yo traigo una palabra hoy que ha sido un parto. ¿Sabéis cuando la palabra la vivimos y se hace carne? ¿Entendéis lo que quiero decir? La experimentamos en nuestra vida. Y cuando la experimentamos para aprender algo, podemos compartirlo con otros. Porque es algo que hemos vivido, no es solo teoría, hablamos vida. Y la palabra de hoy, yo le he dado un título y es cuando nada tiene sentido. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos así? Que nada tiene sentido. ¿Te has sentido alguna vez como que lo que estabas viviendo no tenía sentido para ti? ¿Sí o no? ¿Has buscado entender? ¿Has buscado encontrar una explicación? Pero no se han encontrado respuestas. Ni siquiera has llegado a comprender perfectamente lo que el Señor estaba intentando hacer en tu vida. No has tenido una comprensión completa de la situación. ¿Te sientes identificado? Quizás han sido experiencias que te han cogido de sorpresa, situaciones humanamente injustas o pruebas supuestamente inmerecidas porque estabas actuando bien ante Dios. Entonces te has preguntado, Señor, ¿por qué? No tiene sentido, esto no tiene sentido. Yo recuerdo ahora con la línea con lo que está viviendo Marcos, yo creo que lo compartí con vosotros, no tenía pensado compartirlo, pero lo voy a compartir. Cuando mi padre falleció, yo después de una vida, sabéis, una relación muy mala que tuve con mi padre debido a su vicio con el alcohol y la enfermedad que tenía, pues cuando ya se restauró la relación, realmente yo me sentí hija y lo curé, lo cuidé. El Señor me llama a España y yo le digo al Señor, le pido al Señor, Señor, yo voy de misionera a España, pero yo te pido una sola cosa. Cuando mi padre muera, yo quiero verle, yo quiero estar con él y qué buen deseo que él pueda morir en mis brazos. Es un buen deseo, una relación restaurada, algo bueno que yo le estaba pidiendo, ¿no? ¿Era una buena oración? Pues hermanos, mi padre falleció en plena pandemia, cuando el COVID atacó este mundo. Y yo no pude ni ir a despedir a mi padre. Yo no pude verle, no pude acariciar su carita, sus 4 pelos que le quedaban en la cabeza. No pude llorarlo con mis hermanos, lo tuve que vivir por Zoom. Y ese día yo dije, no tiene sentido. No tiene sentido, Señor. Lo he dejado todo, mi casa, mi familia, mis amigos, mi tierra, por amor a ti. Solo te pedí una cosa. No tiene sentido, Señor. Y recuerdo que ese día mi marido y yo nos arrodillamos al lado al borde de la cama, diciendo, Señor, ¿por qué? Si lo he dado todo por ti. Y recuerdo haber escuchado una voz diciéndome, Loide, y si yo no te doy lo que tú me pides, ¿yo dejo de ser bueno? Y claro, en ese momento digo, Dios no cambia, Dios es bueno, Dios no es malo, Dios no hace nada malo. Y le dije, no, Señor, tú eres bueno, siempre lo serás. Entonces, esa voz me volvió a preguntar en mi interior, Loide, pero si yo, hija, si yo no te doy todo lo que tú me pides, ¿tú vas a cambiar conmigo? ¿Tú vas a dejar de servirme? Y yo le dije, no, Señor, jamás dejaré de servirte, jamás dejaré de amarte. No entiendo por qué lo has permitido, esto no tiene sentido, pero tú eres bueno, siempre lo serás y yo te serviré hasta mi último aliento, porque tú eres el sentido de mi vida. Y ese día entendí que el Señor no nos debe nada a nosotros. Dios no te debe nada a ti, ni a mí. Cuando le pedimos algo, no nos debe nada, nosotros se lo debemos todo a Él.
porque Él dio su vida por nosotros, Él murió por nuestros pecados. Y es cierto que hay cosas en esta vida que no comprendemos. Pasamos por momentos que no tienen ningún sentido humanamente. Pero en Dios todo tiene sentido. Y esto es lo que vamos a mirar en esta mañana. El autor del libro de Eclesiastés, uno de los libros de la Biblia, que es Salomón, hijo de David, escribió acerca de esto. Fue un hombre que experimentó de todo, tuvo riqueza, tuvo mujeres, placeres, popularidad, sabiduría, pero se ponía a observar el trabajo duro del hombre y decía, esto no sirve para nada. Pero ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene todo lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene todo lo que tenemos? ¿Qué sentido tiene la vida? Y terminó el discurso diciendo, todo es vanidad. Y así lo empezó en Eclesiastés capítulo 1, todo es vanidad. Pero otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Son esos momentos se pueden convertir en desilusión hacia la vida, hacia Dios, o se pueden convertir en un trampolín para lanzarnos hacia un conocimiento mayor de Dios y el sentido de tu vida en Él. Así que lo primero que quiero tratar con vosotros es esto. Cuando nada tiene sentido, hay propósito. Vamos a repetirlo todos juntos. Cuando nada tiene sentido, hay propósito. Cuando nada tiene sentido aquí abajo, porque no tiene sentido que yo esté enferma a los 4 meses de estar aquí. Que tengas predicar sentada, con las ganas que tenía de estar, con lo que nos hemos preparado. No tiene sentido lo que estoy viviendo. Pero he entendido esto en estos meses. Cuando nada tiene sentido aquí abajo en la tierra, en el cielo hay un propósito eterno. Y lo que vivimos aquí es pasajero, pero lo que se produce ahí arriba es eterno, dura toda una eternidad. El Salmo 23, los primeros versículos, pero voy a leer el versículo 1 y el versículo 4, que lo conocemos de memoria, desde niños a la escuela dominical se aprende. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo todos los días. El Señor es mi pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. David había sido pastor de ovejas y estaba usando esta simbología, pero en este momento él no era el pastor, él era la oveja. Una oveja que estaba mirando a su Señor como el buen pastor, que cuida de su rebaño y que lleva con intencionalidad a sus ovejas hacia donde quiere llevarlas. Y reflexiona acerca de los valles que podemos atravesar a lo largo de la vida, esos caminos sin sentido que cruzamos en ocasiones. Bueno, en geografía, el valle es la zona más baja de una región, que es como una depresión geográfica, rodeada por altas montañas o colinas, ¿verdad? En los cuales cuando pasas por ahí es oscuro, te ves atrapado, te ves encerrado por algo más grande que tú, expuesto al peligro. ¿El valle qué simboliza? El valle simboliza la soledad, los momentos de incomprensión, de oscuridad en los cuales no vemos nada, momentos de miedo, de depresión, de cansancio, de desilusión, caminos oscuros, donde no vemos nada delante de nuestros ojos. Pueden ser tiempos de dificultad, de aflicción, de enfermedad, lutos, separaciones en la familia, los matrimonios, pérdidas de amigos, de familiares, pruebas económicas o dificultades que se están afrontando a nivel familiar. Puede representar el miedo que experimentamos en ciertos tramos de la vida o dudas que vienen a nuestra mente, aún siendo cristiano. Dios existes, Dios eres bueno, Dios estás en esto, me has dejado solo,
Señor, ¿dónde estás? Y el cansancio emocional representa el valle, las pruebas, los desafíos donde nos vemos atrapados. Nos vemos sin salida, no vemos sentido, nos sentimos como que nada tiene sentido. ¿Alguien se siente identificado con esto? Pero cuando para nosotros nada tiene sentido, para el Señor tiene un propósito eterno. Y me gusta que el salmista dijo, el Señor es mi pastor. Y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque sé que el Señor me va a sacar de ahí. El Señor va a hacer que no pase por el valle. ¿Dijo eso? No, dijo, no temeré. Porque sé que aunque pase por el valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. El propósito de David no era el de ser liberado de ese valle, sino atravesarlo con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Su propósito era ser capaz de atravesar inclusive los valles con el Señor a su lado, siendo consciente de su presencia, valorando y experimentando la presencia de Dios aún en los momentos más oscuros de su vida, porque sabía que el pastor cuida de sus ovejas y sabe perfectamente lo que está haciendo en cada vida. La verdadera confianza de David estaba en saber que Dios estaba con él en cada momento de su caminar en esta tierra. ¿Cuántas veces aquí abajo lo que queremos es ser librados de situaciones? Señor, líbrame de estos valles. No quiero pasar por el horno de fuego. No quiero ser las aguas profundas. ¿No ves que me hundo? O los fuertes vientos, esos terremotos, esas fuertes lluvias, todas simbologías que encontramos en la Biblia. Sin embargo, la casa que encontramos en Mateo 7, que representa la vida, nos dice que tanto la casa fundada sobre la roca como la casa fundada sobre la arena está expuesta a todo esto. En la vida estamos expuestos a vivir momentos así. Es la vida. Es parte de la vida. Jesús lo dijo. Lo leemos en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Isaías 43, 2 nos dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea que la palabra nos advierte de que pasaremos por valles, por caminos sin sentido para nosotros. Pero que también asegura que el Señor va a estar a nuestro lado y nos va a ayudar. La confianza que tenemos en el Señor y la victoria sobre el temor no está en creer que el Señor nos apartará de la prueba, sino que nos capacitará para pasar por ellas, porque Él estará con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestra seguridad, tu seguridad y la mía, está en saber que Dios está con nosotros. Nuestra seguridad está en su presencia en medio de los valles, que se hace más real en los momentos oscuros, porque es capaz de brillar más fuerte y vemos que Él está con nosotros. Nos permite ver la mano del gran pastor dirigiendo nuestra vida. Él nos da la fuerza para superar la prueba. Él nos da la salida, o sea, nos enseñará la manera de terminar en paz. Porque en medio del proceso, Él ha estado con nosotros. Nos ha fortalecido y nos ha perfeccionado. Parte del propósito de esos caminos de prueba son el fortalecimiento de los hijos de Dios y el perfeccionamiento. Leemos en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: tienen que soportar muchas pruebas que demostrarán que su fe es auténtica. ¿Cómo la fe? Auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. En los valles, en las pruebas, es cuando la fe viene probada. Y se ve de qué pasta estamos hechos. En las pruebas, en las dificultades, cuando llegan esos momentos duros que llegan para todos,
Ahí se ve dónde está puesta nuestra fe. Ahí se ve las raíces que tenemos. Ahí se ve si verdaderamente creemos en Dios o nos rebelamos ante un Dios que parece justo y malo conmigo. Ahí la fe viene probada y se va a ver si es auténtica, si es una fe real. Y os aseguro que si es una fe real la tuya, en los procesos con Dios se hace más fuerte. Amén. Se hace más fuerte. Las raíces serán más profundas. Venimos perfeccionados y crecemos hacia la estatura de Cristo. ¿Vosotros conocéis la historia de Job? ¿Habéis leído? ¿Tenía sentido lo que pasó? Vamos a ver. Job era un hombre recto, era un hombre justo. Dice que buscaba a Dios, era temeroso del Señor. Sin embargo, el Señor permitió que todas las áreas de su vida fueran tocadas. Todas. Hay pasaje que dice, todas sus flechas vinieron contra mí como un poderoso gigante. No tiene sentido. No tiene sentido. Y desde un principio Job dijo, recibiré el bien y no el mal. No porque Dios mande el mal. Pero dijo, voy a recibir el bien y no voy a ser capaz de recibir también las pruebas. Dios da y el Señor quita. Sea el nombre del Señor bendito. Y me gusta que en el último capítulo dice, en el capítulo 42, versículo 2, yo sé, después de que todo el mundo fue a su casa, opinó sobre su vida, buscando culpables, excusas, sentido a lo que le estaba pasando, Job terminó diciendo en una conversación con el Señor, yo sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y esto no es como compartiendo un reel, no era resignación. Job estaba diciendo, yo sé perfectamente que tú tienes poder para sanarme. Pero si no lo estás permitiendo, tú sabrás por qué. Aún así, añade, hasta ahora de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empezó a bendecir el nombre del Señor, a bendecir a sus amigos y a bendecir esa circunstancia que todavía no había cambiado, todavía no había sido sanado. Pero Job en ese momento fue capaz de ver a Dios en medio de la oscuridad. Fue capaz de ver a Dios en medio de sus circunstancias. Fue capaz de ver el sentido de su vida en medio de aquella situación que no tenía ningún sentido. Estaba viendo a Dios en medio del valle. Y esto le permitió descubrir el propósito eterno que el cielo tenía para su vida. Ser capaz de bendecir a Dios aún en medio del dolor. Esto es lo que cantamos, danzar en medio del desierto. No es porque nos vamos al desierto y nos ponemos a bailar de excursión. Está diciendo que en esos momentos de desierto, en el que te falta el aire, tienes calor, no tienes agua, estás solo, estás cansado, eres capaz de danzar, el poder de la alabanza, eres capaz de decir, te bendeciré igualmente, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad me sostiene, porque yo sé que tú estás conmigo aún en medio del desierto. ¿Cuántos dicen amén? Simplemente disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida y de la paz que Él nos da. Ahora, cuando pasamos por un proceso, por un valle, por un desierto, ¿podemos hacerlo con los ojos cerrados y con el corazón endurecido ante el sufrimiento? ¿O podemos abrir nuestros ojos y disponer nuestro corazón a recibir lo que Dios quiere enseñarnos? Y tener la fe para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y que nos está acompañando aún en medio de ese proceso. Porque nuestra tendencia humana es vernos solos, es enfadarnos. Y está bien, no podemos a veces enfadar o tenemos... Dios nos deja como la libertad de quejarnos con Él. Porque anda que David no era un quejica, el hombre. Si es que leemos los salmos, era una queja después de otra. Y además cantando, hay que ver, Señor, me has abandonado. Pero terminaba siempre alabando a Dios. Es humano llorar, es humano cansarse, es humano enfadarnos. Pero luego volvemos a esa presencia de Dios.
a su presencia en nuestra vida y decimos, ¿si dónde iré yo lejos de tu espíritu? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi razonamiento, mi corazón humano no me va a llevar a ningún lado. Solo te quiero a ti en mi vida, aunque esté pasando por un tiempo difícil. No se trata de lo que tengas, no se trata de lo que no tengas, no se trata de lo que ves ni de lo que no ves, sino de lo que se está gestando por dentro, que aún no llegamos a ver, pero es el propósito de Dios que se verá cumplido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es capaz de cambiar algo malo en algo bueno y hacer que todo trabaje para bien para aquellos que le temen. Y todo lo que Dios hace es bueno. Así que todo lo que permite es bueno. Y toda enseñanza que nos envía desde el cielo mientras estamos pasando también por un valle aquí abajo, volverá a Él. Con ese fruto que se habrá generado en nosotros. Porque su palabra no cae al vacío. Si hay un corazón dispuesto, su palabra no cae en saco roto, sino que va a producir el fruto esperado. O sea que en el valle se activan dos fuerzas, la nuestra fe y la de Dios. El poder y el amor de Dios se activa para hacernos capaces de pasar por los valles. La confianza en el Señor y en que va a estar con nosotros, su amor, su presencia espantará todo miedo. Y nos promete ayudarnos en el valle y capacitarnos a atravesarlo. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero reflexionar con vosotros es que cuando nada tiene sentido, Dios no ha terminado contigo. Aquí está, ahí la frase. Vamos a leerla todos juntos, que se nos quede. Cuando nada tiene sentido, Dios no ha terminado contigo. Mientras que estemos aquí abajo, vamos a pasar por pruebas, hemos dicho, y conforme crezcamos serán pruebas diferentes. Mi madre decía, Loide, no te quejes cuando los niños eran pequeños, que si no dormían, que si esto, aquello, Loide. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Total. Cuando llega la adolescencia de tus hijos, te acuerdas de esas palabras. Prefería cambiar pañales. Que no. No quiero volver a cambiar pañales. Para vosotros, Cristian. Pero es así. Cada etapa hay desafíos distintos. En Mateo capítulo 6, versículo 34, dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Pero esto qué es? O sea, nos está diciendo, no te afanes para mañana, porque ya mañana va a llegar lo suyo. Cada día va a llegar algo que te va a preocupar. Cada día se presenta un desafío nuevo. Cada día puede haber una prueba que va a necesitar buscar una salida. Cada día hay que buscar la manera de la ayuda de parte de Dios para terminar algo, para conquistar algo, para superar algo con su sabiduría, con su poder, sin perder la fe. Porque el camino todavía no ha terminado. Y mientras siga caminando aquí abajo, Dios está obrando. Está obrando en tu vida, aunque no lo veas, su mano está obrando. Él siempre está obrando. Y mientras Él está obrando, mientras caminamos en esta vida y vivimos diferentes tipos de experiencias, aprendemos al lado del Maestro. Has aprendido mucho en estos años, ¿verdad? Puede que lleves poco tiempo en los caminos de Dios o mucho. Y puedes decir que en cada etapa de tu vida has aprendido algo. Has aprendido algo. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de descubrir, porque siempre hay algo nuevo que aprender de Dios. Siempre hay algo nuevo que descubrir de nuestro Señor. Y siempre hay algo que mejorar en nosotros. Siempre hay algo que rendir, algo que perfeccionar, algo que vemos que tiene que cambiar. Jesús dijo también, lo leemos en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados
y cargados, los que llevan cargas pesadas, y os haré descansar. Yo les daré descanso, dijo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo. Aprended de mí. Y otra versión dice, déjenme enseñarles. Porque yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para el alma. Aprendemos en los valles a escuchar a Dios. Y Él tiene siempre algo que enseñarnos y su enseñanza viene para traer descanso a esa alma cansada, a esa alma preocupada, a esa alma afligida, a algo que no tiene sentido en nuestra mente, que nos carga los pensamientos, que nos pesa en el alma. Jesús quiere enseñarnos a saber pasar por ello sin que nos cansemos lo innecesario. Así que cuando nada tiene sentido, recuerda, Dios no ha terminado contigo. Necesitas aprender algo acerca del Maestro. Ahora reflexionaba esto, hermanos. Que aquí el problema estamos viendo que no está en la dificultad. El problema más bien está en nuestra visión, en la visión que tenemos acerca del sufrimiento. Vemos el sufrimiento como algo malo. Vemos el sufrimiento como algo negativo que no puede venir de Dios. Algo de que el Señor me tendría que liberar ya. Vivimos en una sociedad que rechaza el sufrimiento, que no lo ve como algo bueno para la vida de un hombre, para la vida de un niño. Y hay muchos cristianos que no ven el sufrimiento como parte normal, inclusive importante, de la vida cristiana y del ministerio. Porque el sufrimiento es parte de la vida. Y bíblicamente es parte del ministerio. Lo vemos en Jesús. Jesús sufrió. Jesús murió. Lo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió. Fue él y otros apóstoles matados por la causa del evangelio. Hoy, hermanos, es el día de oración de la iglesia perseguida en el mundo. No tiene sentido. No tiene sentido que el querer hacer las cosas bien, el querer compartir el evangelio, el querer ser bueno con las personas, el querer amar a Dios, el querer hablar acerca de un Dios bueno, el querer servir al Señor, el querer hacer las cosas bien, tenga que llevar sufrimiento a mi vida. No tiene sentido en una lógica humana. Pero el sufrimiento es parte de la vida. Nos permite crecer. Dice primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El sufrimiento también es parte del ministerio. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Porque en aquella ser obispo, ser pastor era algo difícil. Estabas expuesto a que te trataran mal. Hoy en día aquí en España no vivimos como una iglesia perseguida en otras partes del mundo que te matan por predicar el evangelio, pero somos perseguidos de otra manera. Y aún así nuestra fe viene puesta a prueba también. Y hay cosas que uno dice, no tiene sentido, que estoy dando la otra mejilla para que el otro esté bien. No tiene sentido que yo tenga que perdonar cuando me han hecho daño. No tiene sentido. Tenía sentido que un justo pagara por los injustos. Que fue lo que hizo Jesús. Y los injustos no son los ladrones, los borrachos, pero es tú y soy yo. Él murió por ti. Decidió sufrir y llegar a morir hasta la muerte por ti y por mí. Esta es la ley del amor. Morir a uno mismo para dar vida a otros. Y Jesús lo dejó muy claro a los que querían servirle, a los que querían seguirle. Tenían que morir a sí mismo, negarse y seguirle. Esta es la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Y no podemos compararnos para nada con aquellos que son perseguidos, con nuestras pequeñas aflicciones que tenemos aquí abajo. No hay comparación con lo que sufrimos nosotros, lo que están sufriendo otros cristianos.
Pero aún así, si permanecemos firmes en medio de las pruebas, también esto nos hace partícipes del sufrimiento de Cristo. Y el fin, como dice el apóstol, es edificar la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor son las personas. Es el hermano o la hermana que está a tu lado, detrás tuya, delante tuya. El sufrimiento prueba nuestra fe y nuestro compromiso con el Señor y con su obra. El sufrimiento nos permite madurar, nos permite crecer, agarrarnos a Dios, crecer en nuestro carácter y aumenta nuestra fe. Nos hemos convertido en hombres y mujeres, bueno, algunos en este mundo son hombres, pero niños en un cuerpo de hombre. Porque su alma se ha quedado niña, no ha crecido, no ha madurado, porque no han superado el sufrimiento de una forma sana. Pero los que sí lo han enfrentado y lo han superado, se han convertido en adultos, que como dice la palabra, han sido consolados por el Señor y son capaces de consolar a otros. Así como un niño necesita experimentar todo tipo de sentimientos y de emociones. El niño no puede experimentar solo el gozo, la alegría, no, tiene que experimentar la tristeza, tiene que experimentar la frustración, el aburrimiento, el enfado, la vergüenza, el miedo. Tiene que experimentarlo, porque eso le va a enseñar a crecer y a enfrentar los desafíos de la vida. Muchas veces no queremos que nuestros hijos sufran lo mismo que hemos sufrido nosotros, pero quizás le estemos proyectando nuestros propios miedos. En ocasiones le estemos transmitiendo y proyectando esas heridas no sanadas, esos problemas irresueltos de nuestro pasado, esos conflictos nuestros interiores. Estamos reflejando en ellos lo que nosotros no hemos superado. Porque de la misma manera en la que hemos tenido que experimentar el miedo, para ver que también es una alerta importante el miedo, porque me ayuda a huir del peligro. La tristeza necesito experimentarla también. Pues lo mismo. Necesitamos ser buenos padres para nuestros hijos. Si los sobreprotegemos, no les permitimos convertirse en adultos. Entonces serán adultos niños, que a la primera dificultad el mundo se los come, a la primera fricción dejan una amistad, al primer problema rompen con un noviazgo, rompen con su matrimonio. Cristianos, que a la primera cosa que no les gusta en la iglesia cogen y se piran. Personas que no son capaces de resolver conflictos y no son capaces de mantener compromiso con la gente, con el Señor y con el ministerio. Serán atropellados por la vida. Y eso podemos evitarlo siendo buenos padres. ¿Y cómo podemos ser buenos padres? Disciplinándolos, corrigiéndoles, enseñándole con nuestra propia vida que nosotros sabemos enfrentar el sufrimiento. El otro día hablaba con mi marido y le decía, me siento tan mal de que mis hijos me tengan que ver a veces llorando horas encima de la cama. Yo soy muy autosuficiente como persona. Odio depender de alguien. Soy muy activa, me encanta hacer las cosas. Y ver que a veces mis hijos entran, me ven llorando y salen. Le decía a mi marido, me siento frustrada, me siento débil, me siento inútil, me siento... ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Y me gustó, porque en ese momento la verdad echó fuera la mentira. Y me dijo mi marido, pues ¿sabes qué es lo que están viendo tus hijos en ti? Que a pesar del sufrimiento de la enfermedad, sigues adelante. Sigues sirviendo a Dios, sigue alabando a Dios, sigue amándoles, sigue cuidándoles, sigues con tu vida y tu fe sigue firme a pesar de. Y esto es lo que recordarán cuando serán mayores, cuando vendrá la aflicción, cuando vendrá la enfermedad, cuando vendrá un problema económico, cuando vendrá una dificultad en su casa. Mis padres, ¿qué hicieron? Eso haré yo. Porque a ellos le trajo resultado. Eran felices, tenían paz y siguieron sirviendo al Señor. ¿Cómo les podemos enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos enseñarle a otros con nuestro ejemplo? Por eso el sufrimiento pone a prueba nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la mía?
Me gusta este versículo que quiero compartirlo con vosotros, que va un poco en la línea de este contexto de padres, hijos. ¿Cuántos tienen padres aquí? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Perdón. Dice Hebreos capítulo 12, en la Nueva Traducción Viviente, versículo 10 a 12 dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina parece agradable a la hora de recibirla, pero después produce cosecha. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas, con el fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Y me encanta porque dice, nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, pero solo Dios, todo lo que hace es siempre bueno. O sea, que mis padres también se han equivocado en algo. Mis padres se han equivocado en algo conmigo. Recuerdo que mi madre me preguntó hace unos años, ¿en qué me equivoqué contigo, Loide? Fui muy dura cuando te apartaste, cuando estabas la cabra loca, siempre tiene que haber una oveja negra en la familia. Hola, era yo, la que se cambiaba de ropa cuando bajaba de la escalera y decía mentiras para poder ir a la discoteca con las amigas. Pero me dijo, ¿hice algún error contigo? Digo, mira, hiciste lo mejor que pudiste. Sí, algo creo que no hiciste bien. Nunca me dijiste, estoy orgullosa de ti. Y viví sintiéndome toda la vida que nunca era suficiente lo que hacía. Fijaos. Y yo sé que tampoco lo he hecho y lo hago lo mejor que pueda con mis hijos, pero seguro que he hecho mis errores. Y en más de una ocasiones ellos con la sanidad me la han hecho ver. Recuerdo cuando Keila empezó a salir por la noche. O sea, ella ha sido siempre una niña buena, ¿verdad? Hasta ahora, señor. Espero que siga así. Pero cuando empezó a salir con las amigas del primer día, la Leire salió por primera vez aquí, ¿te acuerdas? El primer día que ya salió con los amigos de la iglesia, hasta que no llegaba, la llamaba, ¿con quién estás? Mantente al teléfono hablando conmigo mientras camina hasta que no llegas a casa. Y llegó un día, yo la típica que yo durmiendo, yo no, yo sigo, ¿dónde estás? ¿Cómo vienes? ¿Dónde está el bus? ¿En qué tramo está? Y un día me dijo que la mamá, me estás transmitiendo tus propias ansiedades. Que tú hayas vivido abusos sexuales en la vida no significa que me va a pasar a mí. Es cierto que tengo que tenerle respeto a la gente, a los hombres de este mundo, pero no me transmitas ansiedad. Me lo dijo con sanidad y me ayudó a hacerme ver donde yo no lo estaba haciendo bien. Pero lo que Dios hace como padre siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Él nunca se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros, habéis aprendido a través de las experiencias negativas que habéis tenido en la vida. ¿Sois conscientes de que también fueron importantes y necesarias? Claro que hay cosas que tú dices, esto podría haberlo evitado, porque ha sido mi error. Pero ha habido cosas pues que hemos vivido y nos han hecho las personas que somos hoy. Y queremos evitarle a nuestros hijos que sufran, pero también ellos tienen que experimentar cosas para crecer. Y a veces incluso tendrán que equivocarse para aprender. Tendrán que aburrirse para desarrollar la curiosidad. Tendrán que tener dudas para buscar su propia verdad en Dios. Tienen que pasar por todo esto. Y eso no es malo, es la vida de los adultos. Claro que debemos protegerlos, cuidarlos y hacer de todo para que no sufran dentro de lo que nosotros podamos hacer, pero entender cuándo y cómo hacerlo y dejar que los niños aprendan, porque sabéis, tú y yo nunca vamos a estar las 24 horas con ellos. Pero Dios sí. Nuestro Padre bueno siempre va a estar con sus hijos. ¡Aleluya! ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor?
Así que cuando algo no tiene sentido, Dios aún no ha terminado contigo ni con tu familia. Dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que se quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Lo último que quiero reflexionar, no quiero alargarme, pero quiero compartiros este tercer punto. ¿Estáis cansados? ¿Me regaláis 10 minutos? Total, me voy a hablar igual, pero bueno, queda bien, ¿no? Que pregunte. Ahora aparece David con el cartel, pastor, han dicho 10 minutos, ¿cuándo terminas? El tercer punto nos dice, cuando nada tiene sentido, vuelve a la esencia. A ver, si sufrimos por hacer algo malo, ¿qué honra tenemos por ello? Tú te lo has buscado, chico. Pero si sufrimos por ser cristianos, si sufrimos por querer obedecer a Dios, si sufrimos pérdidas, si perdemos amigos, si perdemos relaciones, si quizás pasamos por tiempos de escasez, ¿tiene sentido? Dice Primera de Pedro, capítulo 4, si alguno padece como cristiano, o sea, por actuar en obediencia a Dios, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigue haciendo el bien. No te canses de hacer el bien. Aunque nada tiene sentido o pases por momentos que no comprendes, no te canses de hacer el bien. No te canses de ser fiel a Dios y vuelve a tu esencia. Tu esencia es tu ADN. Tu esencia es tu fe en Cristo. Es lo que da sentido a tu vida hoy. Es el sentido de tu vida, de tu existencia. Desde que conociste a Jesús y le dijiste, quiero creer en ti, pues vuelve a ese momento. Vuelve a tu esencia, vuelve a Él, vuelve a esa promesa que tú le has hecho al Señor de amarle, de creer en Él, de servirle. Vuelve a su presencia, vuelve a tu primer amor. Cuando te preguntas, Señor, ¿dónde estás? Vuelve a esa promesa, vuelve a Dios, vuelve a aquel, al único que tiene palabra de vida eterna. Porque ¿dónde iremos lejos de Él? Solo en Él encontraremos refugio. Vuelve al principio, como hizo Job, que volvió a la esencia. Temer a Dios. El final de todo discurso es temer a Dios, dijo Salomón, así como el principio era este, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así que vuelve al principio. El principio de tu caminar cristiano ha sido tener a Dios en tu vida, ¿sí o no? Ha sido creer en Él. Así empezaste este camino. Por eso estás aquí, porque un día dijiste, quiero creer en Jesús. Cuando pases por momentos que no comprendes o difícil o que te superan, vuelve a Él. Vuelve desde donde empezaste a confiar en Él, a depender de Él, dejándote enseñar por Él, dejándote cambiar por Él, dejándote guiar por Él, dejándote pastorear por Él. ¿En qué momento dejaste de mirar a Él y empezaste a mirar a las circunstancias y te hundiste en el mar como Pedro? ¿En qué momento dejaste de confiar en Él y empezaste a confiar en el dinero? En un sueldo que te llegaba, en un trabajo, y te perdiste en el afán de la vida. ¿En qué momento cambiaste la gracia por tus buenas obras y caíste en la religiosidad? Cuando parece que nada tiene sentido en tu vida, vuelve a la esencia, vuelve al único, a Jesucristo, a aquel que da sentido a tu vida. En tu caminar diario, que ha trazado un camino eterno para ti. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de tu corazón. Y lo que el Señor eterno nos quiere enseñar es que en su eternidad nunca seremos capaces de entender todo lo que el Señor hace. Pero no por eso dejamos de creer y de confiar. ¿Por qué? Porque entender puede esperar, pero la obediencia no puede esperar. La eternidad de Dios nos enseña que el Señor, como leemos en Eclesiastés capítulo 3, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de regar,
tiempo de cosechar. Y ha puesto la eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre pueda entender la obra que ha hecho desde principio a final, pero lo ha hecho para que los hombres le teman. No hay capacidad en ti y en mí de comprender todo lo que Dios hace. No, simplemente le tememos. Creemos en Dios y le seguimos, y esto se llama fe. Aunque no vemos, aunque no entendemos, aunque tenemos miedo, aunque hayamos caído, aunque hayas fracasado, aunque haya pecado, su fe, el amor de Dios, su gracia, escúchame, su bondad, su fidelidad, su poder, sus promesas son las que te sostienen a ti. Nunca se ha tratado de ti y de mí, nunca se ha tratado de mis fuerzas ni de las tuyas. No se trata de nosotros, ni de nuestra perfección, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra experiencia, ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra cuenta bancaria, ni de la circunstancia favorable o no. Todo empieza y termina en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él pone en nosotros el querer y el hacer. Él designa un plan y hace todo lo que vaya para que todo vaya según su plan. Abre y cierra puertas para nuestro bien. Él siempre está obrando, aunque no lo vemos, siempre está obrando. Vamos a ponernos de pie y me gustaría leer este versículo. Isaías 55, versículos 8 y 11. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Hermanos, me gustaría en esta mañana orar por vosotros. Y si algunos de vosotros está pasando por un momento, me cargo la iglesia. Si alguno de vosotros está pasando por un momento donde parece que no tiene sentido lo que estás viviendo, una prueba, una dificultad, y realmente lo que quieres es poder pasarla con la ayuda de Dios y crecer en medio de ella